Buenas tardes. Personalidades de la cultura, instituciones culturales, acontecimientos, procesos culturales, son elementos, son factores que sin duda identifican también a la provincia de Artemisa. En este caso, yo voy a comenzar este programa haciendo referencia a Francisco Robaina Arquimbao, que no nació en la provincia de Artemisa, nació en Pinar del Río, natural de Pinar del Río, con una vocación por la botánica, por el estudio permanente, por la literatura, por la plástica. Se incorpora al Ejército Libertador en la guerra del 95, llegó a ser jefe de sanidad de un cuerpo de ejército, llegó a ser, además de eso, director de una publicación dentro de la Manigua Redentora, una publicación por supuesto independentista, y que cuando termina la guerra del 95 decidió hacer su vida en Artemisa. Y a Francisco Robaina y a Arquimbao le debemos los artemiseños muchas de las cosas que por primera vez se hicieron aquí. La primera imprenta que llegó, o de las primeras imprentas, en la primera publicación de un libro, la primera publicación de una revista, las primeras tertulias literarias, la primera vez que se utilizó un bote sumergible, la primera vez que se utilizó el hormigón armado en la construcción de columnas en Artemisa, la primera vez que se utilizó una caja registradora. Le debemos también el servicio, parte del servicio telefónico, del servicio de electricidad, pero fue sobre todo un hombre de la cultura y de la ciencia, botánico, farmacéutico. Las primeras farmacias también se las debemos en la República a Francisco Robaina y a Arquimbao, y la literatura, porque fue un hombre de la literatura, al punto que en una de sus obras fue el hombre o la persona que por primera vez le puso el sobrenombre de Villa Roja al pueblo de Artemisa. Por lo tanto, es una de las instituciones culturales de las cuales nos sentimos los artemiseños de toda la provincia, pero en particular del municipio de Artemisa, que nos sentimos orgullosos. Francisco Robaina Arquimbao es una de las personalidades más destacadas de la intelectualidad artemiseña en la primera mitad del siglo XX. A veces nos desconocemos a estas personalidades que no son de las más renombradas a nivel nacional, pero sí tuvieron un impacto importante en el contexto artemiseño. Este es el caso de este insigne periodista autodidacta de formación farmacéutico, que además combatió en el Ejército Libertador, pero que cuando ante el advenimiento de la República, él asumió una posición protagónica en Artemisa. Fundó la primera revista que existió en Artemisa, La Golondrina, salió precisamente del ingenio creativo de Francisco Robaina Arquimbao. A él le debemos también esa ilustre revista, la revista Artemisa, que en sus tres épocas matizó lo mejor de la intelectualidad y la cultura artemiseña. Francisco Robaina Arquimbao nació, como dije, en Pinar del Río el 15 de diciembre de 1874. En fecha como es el 15 de diciembre, pero de 1986, abrió sus puertas en San Antonio de los Baños, la Escuela Internacional de Cine y Televisión, conocida así, de San Antonio de los Baños, una de las más emblemáticas del país, que además está enclavada en la provincia de Artemisa. Es algo que nos identifica y que nos regocija a los artemiseños. ¿Por qué la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños? Surge en la década del 80, justo cuando en Cuba y en otros países de América Latina la manera de hacer cine se estaba adelantando a los tiempos pasados. Era un cine más atrevido, más audaz, más rebelde, era un cine más indómito. Eran tiempos de dictaduras, de golpe de Estado, de agresiones imperialistas, de la Operación Cóndor. El cine que se estaba haciendo era un cine más atrevido en cuanto a temas que se trataban y en cuanto a la manera de realizarlo. Sin embargo, internacionalmente en los principales festivales y eventos de cine, los filmes latinoamericanos eran relegados. Y hay un grupo, por otro lado, de cineastas, de escritores, de guionistas, como Julio García Espinosa, como Gabriel García Márquez, como Fernando Birri, que están haciendo lo imposible por adelantar ese cine. Está Fidel en Cuba como jefe de Estado con el ICAI, con Alfredo Guevara al frente, tratando de que el cine latinoamericano ganara cada vez más espacio y más prestigio. Y se decide entonces
fundar una escuela para que formara a los especialistas, a los realizadores de cine y de televisión, que adelantaran la manera de hacer lo que se desarrollara el cine y la televisión, que ganara más prestigio y que no pudiera ser relegado en otros espacios. Es también por ese tiempo que viene a crearse y a desarrollarse el Festival de Cine de La Habana, el Festival de Cine que se hace en La Habana, que también tiene un prestigio tremendo. Por eso es que surge la Escuela Internacional de Cine y Televisión en San Antonio de los Baños, que es todo un espacio privilegiado. Trabajando como periodista en Radio Artemisa, en diciembre del año 2022 tuve oportunidad de asistir ahí con las autoridades de la provincia a la conmemoración de un aniversario más de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que es un verdadero espectáculo, es un paisaje, es un mosaico de nacionalidades que conviven en un mismo espacio haciendo cine y televisión de una manera diferente, y creo que es algo que nos prestigia. Y si de instituciones culturales se trata, también hay figuras que por lo colosal de su obra se convierten en verdaderas instituciones y referencias de la cultura. Es el caso de nuestro Rubén Martínez Villena, que nació el 20 de diciembre del año 1899 en el poblado de Alquizar. Si bien vivió muy poco tiempo allí, es el patriota representativo de ese municipio. Ahí está el museo, que es su casa natal, que se conserva en perfectas condiciones y que por eso ostenta la condición de monumento nacional hace ya unos cuantos años, otorgado por el Ministerio de Cultura. Rubén Martínez Villena es más conocido, con razón, por su obra revolucionaria, por la trayectoria política de su vida. Desde que se graduó de abogado, que comenzó a trabajar con Pablo de la Torriente Bravo como secretario del bufete de don Fernando Ortiz, después de aquella protesta de los 13 el 18 de marzo del año 1923 contra la compra fraudulenta del convento de Santa Clara, la creación del grupo minorista de Falange de Acción Cubana, la colaboración y dirección del movimiento de veteranos y patriotas, la conducción del Partido Comunista de Cuba después que muere asesinado Mella el 10 de enero de 1929 en México, y su muerte trágica por la temprana tuberculosis, una muerte temprana que lo hizo padecer agónicamente los últimos años de su vida. Sin embargo, también tuvo una obra literaria que sus contemporáneos, como Enrique Serpa, consideran que de haberse dedicado Villena a la tarea de la literatura, hubiera sido uno de los grandes exponentes de este país, de los más reconocidos. Su literatura, su poética, su narrativa es reconocida como colosal. Solamente hay que escoger, por ejemplo, Octoedro Rosa. Hay que escoger, por ejemplo, obras de contenido político que las escribió a través de la poesía, como el sainete póstumo. Hay que coger obras de Villena de tipo narrativo, en las cuales acusa el imperialismo de convertirse en una factoría en obras en las cuales está condenando el sistema político y social, económico donde vive, que sin duda esa narración tiene también poesía, pero dedicó su vida y su obra mayormente a la revolución, a la parte política, a desarrollar una ideología revolucionaria que lo convirtió en el intelectual más notable de este país, dedicado a la revolución en los primeros 30 años de la República. ¿Qué piensa una especialista sobre la obra literaria y revolucionaria de Villena? Con eso los dejo. Artemisa se prestigia al ser la cuna de un cubano tan grande, tan genuino y tan vertical políticamente como Rubén Martínez Villena. A veces pensamos solamente en el Villena patriota y desconocemos, soslayamos su labor importante desde el punto de vista cultural. Ese Villena que escribió enardecidos versos, pero el mismo Villena que protagonizó actos tan renombrados como por ejemplo la protesta de los 13, ese Villena que encabezó ese grupo minorista, que esta generación del 23 al 33 que protagonizó esa década crítica, y a veces nos olvidamos que fue también el hombre que tuvo la sensibilidad de escribir obras tan exquisitas como ese Hexaedro Rosa, pero también el mismo hombre que tuvo la grandeza política para subordinar su vocación literaria, su vocación intelectual a esa obra política que consolidó el fruto de esa generación del 33.
Es lo que tenía para hoy, yo los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Y usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema con otra persona, lo escuchó aquí en Vericuetos.